Enséñame a no preguntar el porqué de tantas cosas, cuándo acabará. Enséñame a comprender que la vida no es comprar, que no soy dueño de nada, que primero está tu voluntad. Enséñame a escuchar tus palabras, enséñame a vivir en tu amor, enséñame cuando hablas, enséñame a no decir por qué, sino para qué. Muy buenos días, estimados amigos, amigas, señores, señoras, señoritas, niños, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan. Reciban un cordial y amable saludo en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, unido al de nuestra Madre María Auxiliadora, nuestra Madre Protectora. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Jesús, divino Maestro, ven en nuestra ayuda. Jesús, Maestro, acompáñanos, guíanos. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Hoy es martes 11 de abril del 2023. Estamos en la octava de Pascua de Resurrección. Recuerda que la octava de Pascua es prolongar todo ese día de resurrección para ir meditando, ir saboreando. Así como usted tiene algo delicioso, usted lo digiere lentamente para saborearlo. Así, de igual manera. Hoy también estamos recordando a San Estanislao, obispo y mártir. Oye, San Estanislao, obispo y mártir, enérgico defensor de la civilización y de los valores cristianos en medio de las injusticias de su tiempo. Nació cerca de Cracovia, o sea, Polonia, en el año 1030, o sea, siglo XI. Realizó sus estudios eclesiásticos en la escuela catedralicia de catedral, catedralicia de Jesno, Polonia, y tiempo después en París, Francia. Al regresar a Polonia, fue ordenado sacerdote por el arzobispo de Cracovia, Lamberto Sula, en 1072. A la muerte de Sula, Estanislao fue designado como su sucesor, pero aceptó la elección solo después que el Papa Alejandro II se lo pidiera. Dirigió la iglesia de Cracovia como un buen pastor, brindó asistencia a los pobres y visitaba a su clero. Todos los años, entró en conflicto abierto con el rey Boleslao II, el temerario, por un terreno que un noble, antes de morir, le había vendido al obispo para comprobar que los predios pertenecían a la iglesia. Estanislao pidió al Señor ayuda y él le dijo que en 3 días llevaría al noble difunto a declarar. Cuenta la historia que pasado el tiempo, Estanislao ordenó abrir el sepulcro del antiguo dueño del predio y colocó el cadáver con un báculo pastoral. En ese momento el muerto se levantó y dio testimonio a favor del santo. Luego volvió a la tumba. Después de este milagro, esto parece algo de... ¿no? Pero bueno, las cosas que da la vida, ¿no? Después de este milagro, los conflictos de Estanislao con el rey
Boleslao continuaron. O sea que a este Boleslao no le valía nada. Ave María Purísima. El rey ordenó ejecutarlo. Mientras celebraba la Eucaristía, recibió la corona del martirio en el año 1079. O sea que si lo ordenaron obispo en 1972, quiere decir que duró solo 7 años. ¿Sí? 72 y 7, 79. El Papa Inocencio IV lo canonizó en el año 1253, es decir, siglo XIII. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés decía Pedro a los judíos, con toda seguridad: conozca toda la casa de Israel que al mismo Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Al oír esto, se les traspasó el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: conviértanse y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesús, el Mesías, para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa vale para ustedes y para sus hijos y para los que están lejos, para cuantos llame así el Señor, Dios nuestro. Con estas y otras muchas razones dio testimonio y los exhortaba diciendo: sálvense de esta generación perversa. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día fueron agregadas unas 3,000 personas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 33, 32 entre paréntesis. La misericordia del Señor llena la tierra. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. La misericordia del Señor llena la tierra. Los ojos del Señor están puestos en quienes le temen, en los que esperan su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. La misericordia del Señor llena la tierra. Nosotros esperamos en el Señor, Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. La misericordia del Señor llena la tierra. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba María fuera, junto al sepulcro, llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan: mujer, ¿por qué lloras? Ella le contesta: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Jesús le dice: María. Ella se vuelve y le dice: Rabuní, que significa maestro. Jesús le dice: no me retengas, que todavía no he subido al Padre, pero anda, ve a mis hermanos y dile: subo al Padre mío y al Padre de ustedes, al Dios mío y Dios de ustedes. María la Magdalena fue y anunció a los discípulos: he visto al Señor y ha dicho esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. El resucitado nos señala qué debemos hacer. Queridos hermanos, estamos ya en este martes de la octava de Pascua de Resurrección. La Iglesia, en la primera lectura de este día, martes, a través de la voz de Pedro, se levanta bajo la acción del Espíritu Santo para proclamar
el señorío de Cristo e invitar a abrazar la fe y la salvación con un anuncio que traspasa el corazón. Ante la motivación que nos hace el libro de los Hechos de los Apóstoles, vale preguntarnos ¿qué tenemos que hacer? La respuesta que se nos sugiere es seguir un camino de conversión que tenga como punto de partida el encuentro con el resucitado en la vida de la iglesia. Esto se logra a través de, primero, la acogida de la palabra de Dios. Segundo, la enseñanza de la comunidad. Tercero, el reconocimiento de nuestra propia limitación y la necesidad de cambio. Cuarto, la apertura del corazón al Señor y la adhesión a su persona. Y quinto, el arrepentimiento y confesión de nuestros pecados. Sexto, la aceptación del bautismo o la renovación de sus compromisos. Y séptimo, la integración activa en la iglesia. Ella nos transforma y anima en la oración, en el conocimiento de la palabra y en la doctrina, así como en la práctica de la caridad y en la celebración de la fe, para finalmente ser misioneros testigos del resucitado con el Evangelio. También podemos reconocernos como buscadores de Cristo en la figura de María Magdalena, que necesitamos afinar nuestros sentidos para que podamos cantar la presencia de Dios que sale todos los días a nuestro encuentro. Hermanos, acojamos la misión de anunciarlo y compartirlo en los lugares necesitados de su presencia. Sí, anunciar. Y vemos como el Papa nos habla mucho de esas periferias. Periferias son los sitios lejanos. Por eso decía el Papa en su homilía del sábado por la noche que las mujeres, cuando el Señor le dice vayan a Galilea, significa regresar a la realidad, volver a la realidad. Es decir, nosotros tenemos que volver a la realidad. Y es ahí en esa realidad donde tenemos que experimentar el amor de Dios, donde tenemos que contemplar ese Cristo resucitado. Es ahí Cristo donde se va a revelar en toda esa realidad, en toda esa cotidianidad, en toda esa vida común y corriente que vivimos. Allí se debe manifestar el Señor. Allí se tiene que sentir la presencia del resucitado. Y si tiene que sentir la presencia del resucitado, cuando realmente haya signos que nos digan que está resucitado, donde haya amor, haya perdón, reconciliación, armonía, diálogo y todo eso, ¿no? Hoy estamos recordando a San Estanislao. Nació en la periferia de Cracovia, vea, periferia, y ahora vea, de Cracovia, Polonia, el 26 de junio de 1030, o sea, siglo XI. Estudió en Cracovia, París y en Bélgica. Posteriormente fue ordenado sacerdote y obispo. En su episcopado defendió las costumbres cristianas, criticó la conducta del rey Boleslao II, quien ordenó asesinarlo mientras celebraba la Eucaristía el 11 de abril del año 1079. Fue canonizado en Asís. Asís es Italia. En el año 1523 por Inocencio IV. Es el primer santo polaco a quien la tradición llama mártir de la verdad. Mártir de la verdad. Les dio a beber el agua de la sabiduría. Ella los hará firme, no desfallecerán, los exaltará para siempre. Aleluya. Sirácida, capítulo 15, versículos 3 y 4. Aleluya, aleluya, aleluya. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Salmo 117, versículo 24. Habiendo resucitado con Cristo, busquen los bienes de allá arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Aspiren a los bienes de arriba. Aleluya. Colosenses capítulo 3, verso 1, 2. Sí, busquen las cosas de arriba. Busquen las cosas de Dios, nos está diciendo Pablo. No nos quedemos en
cosas rastreras. Y qué triste cuando nos quedamos simplemente en aspiraciones terrenas, materiales. Tú, Señor, que nos has salvado por el misterio pascual, continúa favoreciendo a tu pueblo para que alcance la libertad verdadera y pueda gozar de la alegría del cielo que ya ha empezado a gustar en la tierra. Amén, amén, amén. ¿Qué dice el texto? El texto que siempre tiene algo que decir. El libro de los Hechos de los Apóstoles, cuyo autor sabemos que es San Lucas, nos describe el camino de la iniciación cristiana, con sus diversas etapas. Muchos oyentes se dejan convencer por el testimonio de Pedro y preguntan, ¿qué hemos de hacer? Pedro les dice que se conviertan y abandonen su camino. Y el Señor también nos está diciendo lo mismo. Un cambio, asumir un camino que Dios quiere, ¿no? Dejar el camino anterior equivocado, propio de una generación perversa, o sea, que crean en Cristo Jesús, y los que crean, que reciban el bautismo de agua en nombre de Jesús, bautismo que les dará el perdón de sus pecados y el don del Espíritu Santo, bautismo que es universal para todos los que se sientan llamados por Dios y así se incorporen a la comunidad eclesial, a la comunidad del resucitado, que empieza a crecer nada menos que con 3,000 nuevos miembros. Yo no entiendo por qué hoy los niños crecen, pasa un año o más y no los bautizan. A mí me bautizaron a los 13 días de nacido. Yo nací 2 de agosto y ya el 15 de agosto era llevado a la pila bautismal. Nacía a la vida de hijo de Dios a los 13 días de nacido, ¿no? Solemnidad de la Asunción del Señor. Y nací el día de la Virgen, ¿no? De los ángeles. Bien, seguimos reflexionando, seguimos meditando la palabra del Señor en este martes 11 de abril del 2023. Estamos en la octava de Pascua de Resurrección. Pascua de Resurrección, no olvides, no olvides. Entonces, digo, si usted de verdad es católico o católica, ¿por qué no bautiza a sus hijos? ¿O es que usted simplemente anda pensando en pachanga, fiesta? Qué tristeza, ¿no? No lo llevan los niños, no los presentan, no lo llevan al templo para presentarlo. Vamos perdiendo, no perdamos esas buenas costumbres, esos principios de personas creyentes, de personas de Dios. Este programa que va desde el evangelio, desde la evangelización hasta el bautismo y la vida eclesial, se irá repitiendo generación tras generación, con más o menos énfasis en cada una de sus etapas. El evangelio de hoy describe la aparición de Jesús a María Magdalena. Recuerden que Magdalena es llamada el apóstol número 13. Así la llaman los santos padres de la iglesia, y su santidad Juan Pablo II también la llamaba el apóstol número 13. La muerte de su gran amigo lleva a María a perder el sentido de la vida, como muchos, que el duelo, y le dio duro el duelo, ¿no? Pero ella sigue buscando, se va al sepulcro para encontrar aquel que la muerte le había robado. En la manera de describir la aparición de Jesús a María Magdalena se ven las etapas de la travesía por la que tuvo que pasar, desde la búsqueda dolorosa hasta el reencuentro de la Pascua. María Magdalena llora, pero busca. María Magdalena fue una de las pocas personas que tuvieron el valor de quedarse con Jesús hasta la hora de su muerte en la cruz.
Después del reposo obligatorio del sábado, ella volvió al sepulcro para estar en el lugar donde había encontrado al amado por última vez. Pero vio con sorpresa que el sepulcro estaba vacío. Los ángeles le preguntan: ¿por qué estás llorando, mujer? Ella les contesta: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. María Magdalena buscaba a Jesús, aquel mismo Jesús que ella había conocido y que con quien había compartido durante 3 años. María Magdalena conversa con Jesús sin reconocerlo. Y a veces nos puede pasar que estamos ahí ante la presencia de Dios, pero no nos percatamos. Ojo con eso. Ojo que eso que le pasa a Magdalena te puede pasar a ti y a mí. Piensa que es el encargado del huerto, ¿no? Puede ser, lo confunde con el jardinero, el hortelano. Como los ángeles también, Jesús pregunta: mujer, ¿por qué estás llorando? Y añade: ¿a quién buscas? Y ella responde: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto. Ella sigue buscando al Jesús del pasado. Y de pronto nosotros nos quedamos en el Jesús del pasado, buscando el Jesús del pasado. Mira eso, mira el detalle. Nos quedamos en el Jesús del pasado, el mismo de los 3 días antes. Es la imagen de Jesús del pasado la que le impide reconocer al Jesús vivo, presente ante ella. Mira, Jesús está presente ante ella vivo, pero como ella está mirando el pasado, mira. Y a veces te queda también allí. Y por eso te pasa lo que te pasa en tu vida de pareja, en tu vida de familia. Te quedas ahí en el pasado y no vives el presente. Mira, aprende a vivir presente. Aprende a vivir el aquí y ahora, el hoy. Aprende a vivir el hoy. No te quedes en el ayer. María Magdalena reconoce a Jesús. Jesús pronuncia el nombre María. Fue la señal de reconocimiento, la misma voz, la misma manera de pronunciar el nombre. Mira, el nombre, el sonido. Ella responde: Maestro. Jesús había vuelto él mismo, que había muerto en la cruz. La primera impresión es que la muerte había sido apenas un momento doloroso a lo largo del recorrido, pero que ahora todo había vuelto a ser como antes. María abraza a Jesús con fuerza. Era el mismo que ella había conocido y amado. María Magdalena recibe la misión de anunciar la resurrección. Mira qué hermoso. Es María, una mujer que el Señor toma como aquella que va a anunciar la resurrección. Mira qué cosa. Aquella de la cual el Señor había transformado su vida, ahora es portadora del mensaje de resurrección. Lo que Dios puede hacer y lo que Dios sigue haciendo en el hombre, en la medida en que el hombre y mujer, abren su corazón a Dios, a la acción de Dios. Repito, María Magdalena recibe la misión, la tarea de anunciar la resurrección a los apóstoles. Jesús le dice: déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Él va junto al Padre. María Magdalena debe soltar a Jesús y asumir su misión, anunciar a los hermanos que Jesús subió hacia el Padre. Jesús abrió el camino para nosotros y hace que Dios se quede de nuevo cerca de nosotros. La tarea tuya y mía la tenemos que cumplir. Es decir, tenemos que asumir la misión a la cual el Señor nos está llamando, nos está invitando. Para meditar, ¿qué me dice el texto? Ojalá también nosotros, ante el acontecimiento de la Pascua, nos dejemos ganar por Cristo. La Pascua que hemos empezado a celebrar nos interpela y nos provoca. Quiere llenarnos de energía y de alegría.
se tendrá que notar en nuestro estilo de vida que creemos de verdad en la Pascua del Señor, que Él ha resucitado, que se nos han perdonado los pecados, que hemos recibido el don del Espíritu y pertenecemos a su comunidad, que es la iglesia. Mira, tú eres iglesia, tú haces parte de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros no podemos estar separados de la cabeza. El cuerpo tiene que estar unido a su cabeza. Somos enviados a anunciar la buena noticia, al igual que Magdalena, que es enviada a anunciar el evangelio, la buena noticia. También tú y yo estamos llamados a anunciar la buena noticia. Por eso Aparecida insiste que tenemos que llegar a ser discípulos misioneros, a ejemplo de María, la primera discípula, la verdadera discípula misionera. Pero solo será convincente nuestro anuncio si brota de la experiencia de nuestro encuentro con el Señor. Mira, del encuentro con el Señor. Y necesitamos tener ese encuentro con el Señor, porque es el encuentro con el Señor el que va transformando nuestra vida, va permeando nuestra vida, va haciendo de nosotros un hombre nuevo, una mujer nueva. Mira eso. Mira. Como Pedro y la Magdalena y las demás mujeres han quedado transformados por la Pascua, nosotros, si la celebramos bien, seremos testigos que la contagiamos a nuestro alrededor y los demás nos verán en nuestra cara y en nuestra manera de vida esa libertad verdadera y esa alegría del cielo que ya hemos empezado a gustar en la tierra. Sí, se nota, que se te note, como dice el canto. Claro que nosotros no acabamos de ver ni reconocer al Señor en nuestra vida. Claro, no se agota, pero tenemos que empezar y tiene que notarse ya desde aquí. Mucho menos que los discípulos a quienes se apareció, pero tenemos el mérito de creer en Él sin haberlo visto con los ojos de la carne, pero sí con los ojos de la fe. Dichosos los que crean sin haber visto, como dijo Jesús a Tomás. Y así le dijo: dichosos los que crean sin haber visto. Para reflexionar, ¿qué cambio tuvo lugar en María Magdalena a lo largo del diálogo con Jesús? María Magdalena buscaba a Jesús en un cierto modo y lo vuelve a encontrar de otra forma. ¿Cómo acontece esto hoy en nuestra vida? Y ahí para reflexionar. Señor Jesús, que llamaste a María Magdalena por su nombre, y hoy a ti y a mí también nos llama por nuestro nombre, y le encomendaste una misión. Ayúdanos también a reconocernos llamados y enviados. Somos llamados, somos enviados. Bendito seas por siempre, Señor. El honor y la gloria son siempre para ti, Señor. Gracias que eres ese Dios de misericordia, ese Dios que nos ama, ese Dios que está siempre con nosotros. Bendito Señor. Dios bueno y fiel, que nos alegras con la resurrección de Cristo, te agradecemos por el don de tu misericordia dispensado en el perdón de nuestros pecados a través de la sangre derramada por el Señor Jesús en la cruz. Gracias por darnos en la iglesia un hogar donde podemos compartir la vida abundante que nos obsequias y nos das la oportunidad de anunciar la buena nueva de tu resurrección. Bendice a esta comunidad asistida por la acción del Espíritu Santo. Danos las capacidades necesarias para cumplir la misión de anunciar a Cristo a nuestros hermanos, de modo que podamos transformar el mundo
según tu querer. Santísima Virgen María, intercede por nosotros para que seamos testimonios creíbles para el mundo. Sí, tenemos que ser testimonios para el mundo. Luz y sal del mundo. El buen aroma, como dice Pablo, ser el buen aroma. Hermano, hermana, dale gracias a Dios. Bendice al Señor. Glorifica al Señor. Pide por tus necesidades, por los que viven atormentados, atribulados, angustiados, desesperados, para que Jesús, que rompió las ataduras de la muerte y del pecado, les muestre el camino, sí, les muestre el camino, los sacie con su presencia, esa presencia viva, y así experimenten la salvación de Jesucristo resucitado. Sientan al Señor resucitado, y mira cómo María Magdalena estaba el Señor resucitado y no lo reconocía. Solo después, cuando el Señor le llama por su nombre, es que reacciona. Miremos bien, hermano, porque quizás no estamos viendo como tenemos que ver. Ver con esos ojos de fe, ver con esos ojos que no se quedan simplemente en la realidad material, sino que trasciende. Invoca al Señor. Confía en el poder de Dios y que el Señor te siga bendiciendo, el Señor siga llenando tu vida, el Señor se siga glorificando en tu hogar, en tu familia, el Señor siga transformando, purificando, sanando heridas, el Señor siga allí, Él como ese médico, actuando, vendando nuestras heridas y que esas heridas empiecen a cicatrizar. A veces se habla de tener una buena mano, y tener una buena mano significa que el que cura las heridas, la herida empieza a cicatrizar. A veces pasa lo contrario, que tienen ahí, van curando, pero no se nota la mejoría. Y a veces dicen las personas, no tiene buena mano, incluso para sembrar. Mira eso, todo tiene su explicación. Entonces, reconoce el papel de María, Virgen de Montserrat, patrona de las embarazadas. Intercede por todas las embarazadas, intercede por aquellas que no han podido quedar embarazadas para que les conceda la alegría de tener un hijo y el Señor se glorifique en ella. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Con la bendición del Señor y el auxilio de María Santísima, permanezcan en la paz del Señor. Buen día para todos, hermanos. Dios los bendiga. El Dios de la vida ilumine sus vidas. El Dios del amor y de la paz se glorifique en ustedes y ustedes sean el buen aroma de Cristo. Bendiciones, buen día. Enséñame a vivir en tu amor.